Yo creo que no hay plazo que no se cumpla y además que promesas que a uno le hacen. Y el día de hoy, ya lo escuchas, tengo el honor de grabar con Ricardo Morales y en vivo. Se me hizo porque realmente Ricardo, de ser un gran amigo, estuvo conmigo, me invitó, lo conocí en Common Ground, estuvo conmigo en el radio, estuvo conmigo en un episodio y desde entonces quedó a grabar conmigo. Y Ricardo, la verdad, para mí es un plazo que se cumplió. Muchas gracias por estar conmigo. Siempre es un gusto, Tonatiuh. Siempre es un gusto. Y pues vamos a empezar a grabar este episodio interesante. Esto es Agronauta. Bueno, Ricardo Morales es uno de los consultores más renombrados en el tema de responsabilidad social, habilidades, bueno, muchas cosas que hace. Él es director de la compañía Agroder, trabaja con la ONU, trabaja temas de aguas, estudios bien dedicados, checan mucho de lo que hace. Y pues Ricardo creo que tiene muchas nociones del punto de vista, más allá de lo que es la agricultura de escritorio o agricultura de campos, una visión muy global y muy interesante, muy equilibrada. Y siempre que tengo una duda, siempre le pregunto. Me critica mucho en mis entrevistas luego, porque me dice que le digo cosas que no, que oye, a los invitados no le laten, pero llegó el momento de saldar ciertas deudas que tenía conmigo. Rick, muchísimas gracias por estar conmigo. Aquí estamos en las instalaciones de Supra, una tarde de miércoles, calurosa, en Guadalajara, Sin duda. en el estudio de Supra, que ya grabé con Fernanda Tamés, y pues muchas gracias, Rick, por platicar conmigo esta vez aquí. No, gracias, Tonatiuh. Esta es una de las muchas conversaciones que hemos tenido de temas muy profundos de agricultura. Esta vez va a quedar grabada. Muchas veces después de colgar nos hemos arrepentido de no haber grabado algunas de estas discusiones. Espero que esta sea una de las que dejen algo. Sí. Y claro que todas las entrevistas que haces son muy interesantes. Siempre cuando como comunicador, yo creo, porque no lo soy, pero como comunicador, cuando dejas al público con ganas todavía de un poquito más, quiere decir que a la gente le gustó mucho lo que estabas platicando. Y creo que esa es la sensación que tú generas en tu audiencia. Pues lo que genero es divertirme y conocer gente interesante. El podcast lo hacemos más que todo por la necesidad de conocer y aprender y ser una voz de que ayude al agro. Y creo que aquí vamos a... Una de las cosas que siempre hemos tenido dudas y que he platicado con Ceci Arista, he platicado con Raider y hemos tenido muchas dudas. Siempre ha habido uno de los temas más filosóficos muy diferentes, muy trascendentes del agro, es saber cuántos tipos de agricultura hay en México. Este episodio lo discutí varias veces con Ricardo, porque en este país, pues ahora sí hay diferentes cosas, ha habido muchos escenarios, hay mucha balanza hacia algunos otros lados, y ahorita como está la agricultura de desbalanceada desde el punto de vista social y económica, pues sí me llama mucho la atención y quisiera que Ricardo me ayudara a resolver este tema. Tú, desde tu punto de vista de una evolución de la agricultura en México, hablamos desde que desde que llegó el ser humano a estas tierras, se crearon muchos tipos de climas, hay muchos tipos diferentes, estaban los mayas, ha habido cambios climáticos y todo esto. Y todo esto ha generado que tengamos diferentes usos y costumbres, diferentes tipos de pueblos, diferentes cosas, diferentes formas de vivir en México. Actualmente, Rick, ¿tú cómo definirías, de forma muy general, así pues voy a decir, un poco simplista te pediría, la agricultura en México? ¿Cómo la defines? ¿Cómo es? Muy diversa. Muy diversa. Muy diversa en todos los sentidos. Tenemos más de 280 cultivos comerciales. La agricultura del centro no se parece mucho a la del Pacífico Norte. La del noreste y la del sureste también encuentran diferencias significativas. Cada una tiene distintos retos, cada una también tiene valores muy que son esencia o valores muy emblemáticos de cada una de las regiones. Y creo que obedece a muchos criterios, pero si tú me preguntas cómo definirías la agricultura que estamos viviendo ahorita, yo hablaría de agrodiversidad. Es un mosaico la agricultura mexicana, es algo que hay que celebrar, pero al mismo tiempo presenta muchos más retos de los que presentaría una agricultura que tiene pocos cultivos y pocos modelos productivos en cada uno de ellos. Y, por ejemplo, se habla mucho de agricultura norte-sur, agricultura de subsistencia, agricultura comercial, agricultura familiar comercial. ¿Cómo sería si lo ponemos en un mapa? Es muy diverso, o sea, es muy diverso. Sin duda. Y luego, por ejemplo, tenemos zonas
altamente productivas, con el caso pues, la zona de Yaqui, y zonas que aparentemente son muy pobres, por ejemplo el caso de Campeche o Chiapas, pero tienen una riqueza natural muy grande y potencial muy grande. ¿Cuáles serían estos diferentes tipos de factores que influyen en la agricultura en México? Pues hay muchos. El más sencillo a lo mejor de enlistar es clima, ¿no? Es el más directo. Yo creo que lo que todo el mundo te podría decir. Hay una parte que son tradiciones y que es cultura. Por supuesto, disponibilidad de agua y el uso que se le da, el acceso que se tiene a tecnología, la disponibilidad de mano de obra y los distintos tipos de genética que se han empleado en los distintos cultivos y en su evolución. Yo creo que cuando tú platicas de cómo está la agricultura hoy en México en temas de diversidad, tienes que regresarte un poquito para atrás y ver cómo ha evolucionado esto. Muchas de las zonas que hoy son líderes productores de algunos de los cultivos hace 10 o 15 años tenían una producción, no te diría incipiente, pero no estaban en los primeros lugares. Por ejemplo, el caso de Jalisco con aguacate, que viene un tema comercial interesante en los últimos años cuando se liberan las exportaciones, y esto desde hace unos 10 o 15 años empezó a reconfigurar la producción de perennes en el estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las berries? Tienen un boom de consumo en algunas regiones y en algunas regiones del mundo se incrementa el consumo con precios muy atractivos para el productor, y esto hace que regiones en México que no producían estos cultivos tengan una conversión de algunos cultivos a estos otros. Podemos irnos así con muchos ejemplos de lo que está pasando en el norte con los orgánicos o en el centro del país con adopción de alta tecnología, pero creo que cuando tú analizas toda esta evolución, te vas dando cuenta que los cambios que ha tenido la agricultura, no nada más en México, en muchas partes del mundo, se han ido dando en función de solucionar los retos que estás enfrentando. Oye, que empiezo a tener problemas de agua, entonces me empiezo a tecnificar, cambio en algunas ocasiones los cultivos. Muchas ocasiones los cambios en políticas públicas, que deberían de ser los primeros cambios que tuviéramos en campo, reaccionan después de todos los cambios que estamos diciendo, pero también están accionando ya en campo, de manera diferida, pero ya están accionando. Entonces vas viendo cómo va evolucionando esta agricultura, pero va evolucionando en función de retos. Las áreas que están más tecnificadas en nuestro país, en la mayoría de los casos, es porque las condiciones climáticas que tienen o las condiciones de la región son adversas para la producción de algún cultivo en específico. Entonces necesitas dotarte de tecnología, y esto va desde la genética hasta el último de los fierros que se ponen en campo y los insumos, por supuesto, para que pueda responder a todos estos retos. Y entonces tienes ese mosaico que decíamos al principio, pero es un mosaico que no es una fotografía, es algo que tiene una evolución. Es como si estuvieras viendo una película que es cambiante y que todavía va a seguir cambiando. Muchas veces decimos, ¿cuál es el factor que determina que se produzca una cosa o la otra? Regresando al principio de mi respuesta en esta pregunta. ¿Cuál es el factor que hace que se produzca una cosa en un lugar? Muchas veces, aunque debería de ser el clima o deberían de ser la vocación productiva de la región, la disponibilidad de agua, la calidad de suelos o la disponibilidad de asesoría técnica o de infraestructura, muchas veces es el mercado. Porque muchos modelos agrícolas funcionan por imitación. Si a mi vecino le va bien con tal cultivo, yo intuyo que mis condiciones son muy semejantes y voy a entrarle exactamente con lo mismo. Y entonces, de esa manera, muchos modelos que tienen un éxito a una escala muy pequeña empiezan a replicarse de manera regional, y en ese mosaico ya se empiezan a ver. Años después empezamos a ver los problemas y los tratamos de solucionar con inversiones, con capital. ¿Qué podemos arreglar con tecnología? Un pasito atrás casi siempre vienen las políticas públicas, y 2 pasos después viene otra vez una distorsión en el mercado, que nuevamente va a hacernos replantear algunas de las premisas bajo las que estábamos poniendo este mosaico, Tony. Es un tema que da para muchísimas cosas, sí. Sí, pero a mí también me queda muy claro, por ejemplo, hablamos de esta línea del Pacífico, ¿no? Sonora, Sinaloa, Nayarit, o sea, Sonora, Sinaloa, Nayarit, bajamos a Jalisco, pues son Michoacán, y son agriculturas muy diversas, pero muy productivas. Entramos a Guerrero empiezan los pueblos originarios, las cuestiones indígenas, la agricultura fraccionada, la de subsistencia. Nos vamos a Oaxaca y no se diga, N cantidad de cerros, pero mucha riqueza natural, y es otro tipo de agricultura. Nos vamos a Chiapas y otro tipo completamente de pueblos originarios, de gente, de personas, y otro tipo de agricultura, ¿no? Y así como hablamos de que, pues obviamente la cercanía de los Estados Unidos es un gran factor para el desarrollo agrícola, y el conocimiento, cómo se va, por decirse, se va a ir diluyendo en lo que va pasando de todo este camino. ¿Por qué es tan diferente? Tú que lo has visto de aquel lado del estudio, ¿por qué ha sido así? ¿Será por cultural, por economía?
hablamos de agriculturas bien distintas, ¿no? Inciden muchos factores, Tona. O sea, no podemos obviar que los factores climático y cultural son quizá dos de los más visibles que hacen que estas diferencias flotan en la superficie. Pero creo que hay una serie de sistemas agrícolas, tú lo decías al principio, una agricultura que es de subsistencia, otra agricultura, digamos, que está como en desarrollo. No necesariamente toda la agricultura tiene que ser industrial o tiene que tener escalas industriales o tiene que estar muy tecnificada. Cuando hablamos de agricultura que es muy productiva, tú ahorita decías, hay ciertas regiones que son más productivas que otras. La productividad es solo una de las variables que deberíamos de estar midiendo para saber cuáles modelos agrícolas son, en primer lugar, exitosos y en segundo lugar, replicables. Y con esto quiero ser claro. O sea, no toda la agricultura que produce mucho es la que tendríamos que estar reproduciendo en todo el país o en distintas regiones. O sea, lo que tenemos que estar buscando es que sean un conjunto de factores. Una agricultura, lo hemos platicado incluso en algún episodio anterior, porque ya habíamos grabado anteriormente, pero lo que estamos buscando es que la agricultura sea solvente, que sea rentable, lo que estamos diciendo ahorita, pero también que sea una agricultura sensible. Y cuando hablamos de una agricultura sensible, tiene que ser responsable con su entorno. Y también estamos hablando de una agricultura sana. Y la agricultura sana está fundamentada en que se produzca con un menor impacto en los recursos naturales y los ecosistemas, y que también nos provea de alimentos ricos en nutrientes y densos en nutrientes, para que tengamos, con estos tres que estamos diciendo ahorita, un conjunto de variables y de indicadores que nos permitan sí decir, oye, esta agricultura es exitosa, esta agricultura es la que queremos replicar, esta agricultura es la que podemos decir que tiene un buen modelo o un buen parámetro de éxito. Si nos quedamos exclusivamente en el tema de productividad, vamos a encontrar que las distintas regiones van a obedecer más que nada a factores climáticos y de disponibilidad de recursos y a cómo hemos reaccionado los humanos. No a las condiciones favorables nada más, cómo hemos podido vencer las condiciones adversas. Falta de agua, quizá es la más renombrada, la más recurrente en el centro y el norte del país. En el sur te van a hablar de acceso a tecnología muy probablemente, o de algún tema de genética. Y vas encontrando que en cada una de las distintas regiones vas teniendo distintas respuestas. Hace muy poquito hablaba yo con un líder productor del noreste del país, ahí cerquita de la frontera con Texas, y me decía, aquí el principal problema de los productores es mercado. Entonces yo decía, pues qué interesante que sea mercado. Y discutíamos un poco, y en la propia discusión y en la reflexión esta persona me comentaba, bueno, ¿sabes qué? No. El problema más importante varía según el cultivo. Hay cultivos para los que sí es definitivamente el mercado es un problema, el precio de mercado. Hay otros productores para los que el acceso a ciertos insumos también es un problema. Y hay otros productores para los que, por ponerte un ejemplo muy simple, la variabilidad de tipo de cambio, la dependencia de exportaciones es otro problema muy grande. Entonces, si estás hablando de que en una región tan chiquita tienes cultivos muy diversos y problemática muy diversa, cuando tú lo multiplicas a un país, nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, 25 millones de hectáreas agrícolas productivas, esparcidas en un territorio inmenso en donde sería imposible que pudiéramos decir que la problemática se repite de una región a otra. Y creo que hay que aprender, se ha evolucionado mucho a todos los niveles, pero creo que hay que aprender a entender que cuando hablamos de la agricultura en México, tenemos que hablarlo en plural. Son las agriculturas. Hay muchos tipos de agricultura. Muchos tipos de agricultura. Sí, porque, bueno, creo que ahorita con lo que está pasando, temas económicos, se han destapado más otro tipo de factores, ¿no? Por ejemplo, acceso a mercados, ¿no? Se cierran algunos mercados se restringen, y pues los que tenían todos los huevos en una canasta, pues se quedan con los huevos en su canasta y empieza a haber problemas, ¿no? Y los que, por ejemplo, tú mismo, me lo decían, que no es lo mismo un productor, una gente que tiene 2 hectáreas en Chiapas, a que tenga 2 hectáreas en Sonora. En Sonora ni siquiera figura, ¿no? Y en Chiapas, pues sí es una persona que tiene mucho y que puede tener gran acceso. No es lo mismo tener una hectárea de café que tener una hectárea de trigo, ¿no? Entonces, pues no es el mismo valor ni el mercado. Y también, ¿tú crees que estamos en una revalorización de los sistemas productivos? La tecnología, la crisis política, económica, inclusive, pues hablemos de inseguridad, ¿está reconfigurando la agricultura de otra forma distinta? ¿Tenemos que pensar diferente ahora? Sin duda tenemos que pensar diferente en la agricultura a muchas escalas, no todos los productores. Porque también creo que un error que cometemos muy seguido, muchas de las personas que nos dedicamos a esto, es nuevamente mencionarla en plural y mencionarla también como si toda fuera homogénea. No toda la agricultura es igual, no toda está en el mismo estado. Hay mucha que se tiene que repensar en función de estos criterios que te comentaba. Porque hay muchas cosas en las que vemos, digamos, los parámetros con los que te dicen, oye, el líder productor es tal.
líder productor ¿de qué? De toneladas. Sí, híjole, me siento incompleto con ese análisis. A ti te gusta mucho el americano, ¿no? Sí. Y el béisbol. Y sería como si dijeras, el mejor quarterback de la liga es el que más yardas lanza, ¿no? Oye, pero pues ¿cuántas intercepciones lanzó? ¿Cuántos pases de anotación? ¿Cuántos primeros y 10? ¿Cuántas yardas en promedio? O un pitcher. Que puedes decir, oye, tuvo un montón de pitches, ponches, sí, pero tuvo un montón de salidas. Entonces, hay muchas variables que requieren un contexto o que requieren que tengas un set de variables más grande para que entonces tú puedas decir, oye, este es el que más produce toneladas por hectárea, está bien. Hay que revisar el resto de indicadores y decir a costa de qué o qué más está produciendo, está generando empleos. ¿Y qué impacto está teniendo sobre los recursos naturales, sobre el suelo, sobre el agua? ¿En qué condiciones está dejando eso para producir en el siguiente ciclo? ¿Qué tanta dependencia tiene de químicos, de infraestructura? Nosotros en Agrodar hemos desarrollado una cosa que llamamos índice de intensidad de inversión, con lo que sabemos cuánto gasta un productor nuevo, por ejemplo, que quiere meter berries en un hectárea. Entonces, tú ves una inversión en alguna región y dices, oye, pues aquí hay, no sé, por decir algo, 100 hectáreas de invernadero. Esa inversión aquí equivale, digamos, en frutales en otra región. ¿Qué potencial tienes? Y nosotros con esto hemos visto que este índice no lo utilizamos de manera aislada. Una de las cosas que hacemos es ponderarlo en función de muchos de estos criterios que te estoy comentando, para que entonces sí podamos tener un análisis de impacto 360 en donde podamos decir, oye, sí puedes tener un impacto económico, requiere una inversión cuantiosa, tienes estos riesgos comerciales y hay estas necesidades de mano de obra, de infraestructura, de equipo, de estar renovando, digamos, actualizando tu infraestructura. Y entonces tú con eso puedes, a distintas escalas, puedes entonces ya conocer no nada más cuáles son las diferencias entre la inversión o la productividad, sino cuáles son, digamos, el estatus en el que puedes estar contra todos estos parámetros. Cuando estás ingresando, sé que a ti también te gusta mucho hablar de KPIs. ¿Y cuáles son los KPIs que vas a tener que estar persiguiendo? No solo en términos de rentabilidad o de productividad, sino en tu eficiencia de uso de agua. La huella hídrica es un gran indicador para eso, igual que la huella de carbono, emisiones, captura de carbono. Podemos estar hablando de densidad de nutrientes en los alimentos o de índices de pérdida de cobertura forestal en algunas regiones. En fin, creo que tiene que ser todo eso lo que tendríamos que estar considerando. Oye, y ahorita, bueno, hay diferentes factores que están cambiando esos índices. Este índice está cambiándolo. Por eso es que el factor climático ha sido pues un reconfigurador de esta visión de la agricultura, ¿no? Y el otro podría decirse que en este momento están siendo pues, los aranceles, la amenaza a los aranceles, el cierre de mercados y al revés, el nearshoring, que tanto se habla de nearshoring, porque si se crean nuevas vías de producción para la industria X, el agro es un bien colateral, yo diría, ¿no? O sea, se hace una carretera y ponen una industria, sobre todo aquí en Jalisco que está cayendo mucha inversión, obviamente va a traer más inversiones, está haciendo un polo de nearshoring, ¿no? Y si se crea, no sé, el Transpacífico, lo que queremos que crezca esto, puede reconfigurar esto, ¿no? ¿Qué tanto está cambiando ahorita? Pues mira, es que yo creo que esto que dices al final es muy relevante. O sea, la manera en la que concebimos el desarrollo va a llegar a ser tal en la medida en la que llegue para todos. Si no llega para todos y nada más llega para unos poquitos, ese desarrollo va a estar incompleto. Y no podríamos llamarle desarrollo porque va a incrementar la brecha entre unos y otros productores. Y yo creo que ahorita tú que mencionas de los distintos factores, ¿no? Y ahorita decías, bueno, es que mercados, todo lo que está pasando en el contexto internacional, dependencia de exportaciones, la potencial ventaja competitiva que podríamos tener con ciertos tipos de productos por la manera en la que producimos, o algunas ventajas comparativas que podríamos tener contra los competidores en nuestros mercados. Está cambiando un poco la configuración de producción. El uso de sustratos, nuevos fertilizantes, nuevas especies. Todo esto está cambiando el panorama agrícola mexicano. ¿Tú cómo ves la diferencia de agricultura hace unos 10 años a ahorita? Que ha cambiado sustancialmente yo creo que en la agricultura de precisión, en la agricultura, bueno, más bien protegida, la tecnificada, pero la agricultura extensiva sigue casi igual, salvo que entran nuevos tractores, ¿no? ¿O tú cómo la ves? Yo creo que varía de región en región, de cultivo en cultivo y a lo mejor en algunas cosas hasta de agrícola en agrícola. Pero yo creo que cuando tú analizas la evolución de la agricultura nuevamente desde sus inicios, cada gran cambio que ha tenido la agricultura o la forma de producir alimentos desde que se inventó, desde el fuego a las levaduras, la primera maquinaria que se utilizó ya de manera convencional en el campo, cuando empezó el boom de los químicos en los 70s, cada uno de ellos ha ido tratando de resolver un reto que hemos enfrentado. No siempre se ha logrado y no siempre se ha difundido de manera extensiva. Es más,
a veces lo que se ha difundido más ha sido lo más nocivo para la agricultura, ¿no? Yo creo que ahorita lo que estamos tratando de resolver ya llega a un nivel mucho más quirúrgico, en donde no se está tratando de resolver una problemática universal. Ya encuentras tecnología que es específica para un cultivo. Es más, para un cultivo de una región. Y a veces incluso para una variedad de un cultivo específica en una región para resolver un problema muy específico. Desde un sensor, un bioinsumo, un montón de cosas. Yo creo que de hace 10 años para acá, como si nos fuéramos a ver cada uno de esos grandes cambios que decíamos. Uno de los retos más grandes que enfrenta ahorita la agricultura son los retos climáticos. Y los retos climáticos es cómo le hacemos para que nuestro sistema de producción de alimentos sea resiliente a todos estos cambios que hay, o efectos de estrés abiótico que puede tener, bueno, algunos bióticos que derivan de eso, pero de estrés abiótico que podemos tener inundaciones, calor, no cumplir horas, frío, granizos, un montón de factores o variables que puede haber. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Y entonces cada una de las distintas regiones ha ido respondiendo en función de los retos que va teniendo, la capacidad que tiene de hacer frente económicamente, y desde el punto de vista de rentabilidad, con inversiones, para paliar, mitigar o volverse resiliente ante todos estos impactos. Y por otro lado, lo que decías de el impulso que tiene la agricultura regenerativa, así como hemos ido resolviendo retos, también hemos ido conociendo cosas. En los 70s, cuando empezó todo este boom de los químicos, maquinaria forestal y todas estas cosas, no estoy justificando, de hecho creo que es uno de los grandes errores que ha tenido la agricultura, pero no se conocían todos los impactos que se conocen ahora. Y entonces en estos últimos 10 años, no a la escala a la que se conoce ni con la métrica que se puede tener, se conocían. No estoy justificándolo. Por ejemplo, en estos últimos 10 años, la accesibilidad que tú puedes tener a una métrica, tú lo decías ahorita, es muchísimo mayor que la que teníamos hace 20. Y muchísimo mayor es, puedes tener data mezclada entre satélite y un sensor y un ingeniero en campo que está tomando una prueba de savia y te puede decir muy rápidamente qué le duele a tu planta y qué necesita para crecer. Y cómo podemos estar en términos de suelo, de agua, de clima, la propia planta, y cómo podemos cambiar los patrones tratando de evitar el que estemos o utilizando maquinaria que no necesitamos, o estemos sobrenutriendo a la planta, o estemos dándole muchos químicos que posiblemente nuestra planta ya no necesita, porque estamos teniendo acceso a cierta información que antes no teníamos. Entonces, cuando pregunto, ¿eso está cambiando? Sí, sí está cambiando. No a todas las escalas, no a todos los niveles, va a necesitar permear más. Todas las revoluciones agrícolas que han habido, porque no solo ha habido una, han habido varias, todas las revoluciones agrícolas que han habido han tardado mucho tiempo en implementarse y en difundirse. Algunas se han quedado. Yo creo que esta es la revolución agrícola que estamos viviendo, que va a ser más rápida. No necesariamente va a tener un acceso universal, pero es más rápida simplemente porque la comunicación ocurre a una mucha mayor velocidad que en la que ocurría hace 40 o 50 años. Y no nada más estamos hablando de generación de literatura, el tiempo que tardas en investigar, en generar literatura, en que llegue a las universidades, pase al técnico, el técnico llega a campo, cambia un poquito la mentalidad, rompa el paradigma que trae, convenza al jefe del agrícola y haga los cambios. Ahorita muchas veces el propio jefe del agrícola va a una expo o se mete a internet, ve 3, 4 cambios, le habla al jefe del agrícola y le dice, oye, vamos a probar esta cosa porque funciona muy bien. ¿No lo has visto tú? No, sí, definitivamente he visto. Yo he visto muchas veces y creo que esa es la gran ventaja porque ahora el productor, o sea, el mismo productor ve lo que necesita. Y también, bueno, en unas discusiones que he tenido muy fuertes, sobre todo con Héctor, que es muy necio en el tema, yo siempre digo que los... Saludo, Héctor. Agricultura siempre no somos early adopters, somos casi de los últimos que vemos. Pero yo creo que, digo, yo he visto y he estudiado y me he dedicado a conocer productores, bueno, soluciones que si se implementan adecuadamente podrían ser un gran cambio. Por ejemplo, habla mucho de inteligencia artificial, ¿no? O sea, se habla mucho, se define mucho. Sí. Y por ejemplo, el caso de que hablamos con Oscar Fernández, que platicaba con él el tema de la metagenómica y metabolómica, el uso de herramientas de machine learning que platicaba con él, va a cambiar completamente, absurdamente rápido el agro. No vas a necesitar ni siquiera saber qué es lo que hay en el suelo. Así decir, con que tenga estos cantidad de microorganismos y los pueda manejar, porque me generan ciertas cantidades de exudados, estamos creo que ni al 1% de ese cambio. Será tan rápido poder saber qué necesita un cultivo, como tomar una muestra y en 2 o 3 días sabes qué tienes que hacer con una estrategia a meses. Lo vas a tomar y te va a costar muy barata, ¿no? Y eso, vas a tener tu Pepe Grillo, que yo diría que está muy interesante. Por ejemplo, en la mañana vi una empresa que se dedica a venderte robots que hacen fertilización dirigida dentro del cultivo.
Pues imagínate que pones un sensor. Tomando parámetros de campo. Sí, tomas un parámetro, te va a decir exactamente dónde tienes que fertilizar. No, ni te va a preguntar, tú tiras tu robot y tu robot va y aplica. Y le aplica la cantidad que necesita. O sea, ese tipo de tecnologías ya están más accesibles. La misma gente está rompiendo ese paradigma. Mismo conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál es la principal herramienta que tenemos ahorita contra Fusarium? Pues es tricoderma. Dicen, sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y hay productores y suelos que han sido atacados, y mismo he platicado con Rubén el mismo tema, ¿no? De que a veces nos falta conocimiento, pero tiene que ir permeando rápidamente. Entonces, yo creo que la metodología, Rick, es hagamos que la tecnología la adopten y que dejemos de ser los últimos en adoptarlos, porque hay mucha gente en el agro que ni siquiera conoce los fondos de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero una parte de eso es, o sea, que la tecnología esté a un nivel o una escala en donde se pueda comercializar. O sea, Sí. y que pueda tener, y que se pueda comercializar, tiene varias cosas ahí implícitas. Una de ellas es que exista a un nivel de calibración suficiente como para que tú te sientas cómodo con lo que estás proponiendo hacia adelante. O sea que, oye, esto ya funciona, ya lo probamos, ya pasó una etapa, digamos, de desarrollo, ya puede brincar a una escala comercial. Esa es una. Otra es que pueda estar ecuménicamente disponible. Esto significa que lo pueda tener casi cualquier productor en cualquier región del planeta. ¿Cuál es el que sigue? Que podamos tenerlo a un costo accesible. Es decir, que el productor no tenga esto como un obstáculo para poder adoptarlo. Y que con esto que estamos diciendo en este momento, la brecha entre el chiquito y el grandote, no porque el grandote sí lo pueda pagar, se vaya a hacer todavía más grande. Porque entonces, si ahorita le sacaba 3 pasos, el día de mañana le va a sacar 5. Y esto no se trata de que todos los productores estén iguales, sino vamos a meter una discusión política, porque sé que es una de las reglas del podcast, aunque sí me darían ganas. Yo creo que no buscamos que sea un sistema en donde todos los productores estén iguales, pero sí un sistema en donde haya un acceso equitativo a esta tecnología. Y esto significa el conocimiento, la infraestructura, la manera de echarlo a andar, el capital para poder integrarlo y la toma de decisiones en campo, que los productores, independientemente del cultivo, pudieran tener acceso a esto. Y esto no significa que el gobierno tenga que ser dueño o que el gobierno tenga que ser un facilitador. Lo que significa es hay un reto ahí muy grande en donde el acceso a la tecnología casi siempre es para el que ya está más tecnificado y tiene mejores condiciones económicas. ¿Cómo le hacemos? O sea, el reto ya, vaya, no es nada más, oye, la tecnología está muy fregona, la tecnología puede ayudarle al productor, sí. ¿Cómo le hacemos para que le ayude a todos? Y para que le ayuden todos, o sea, resolvamos el problema o la barrera por la que te está diciendo que no lo puede comprar o que no lo puede adquirir. ¿Cómo le hacemos para que todos los productores lo tengan? Yo he visto sistemas como estos que comentabas ahorita. Hay muchas organizaciones que se dedican a analizar suelos, agua, planta. Hay muchas que ya están integrando, clima, etcétera. Te ayudan a tomar decisiones. Es más, hay algunas que tienen unos patrones predictivos que te mandan umbrales de alerta cuando, por las condiciones de tu planta, la etapa fenológica en la que está, las condiciones climáticas y de humedad, te dice, oye, aguas porque hay riesgo de este patógeno, ¿no? En este momento. Claro. Pero te lo avisa antes. Entonces, con ese aviso, cierta anticipación, te da oportunidad de tomar acciones preventivas. Eso estaría increíble que lo pudiera tener prácticamente cualquier productor. Mira, yo creo que yo lo he visto y he visto soluciones muy interesantes. No es porque le dé gol al panorama, pero sí me parece que por ahí tienen una solución. He visto, se lo vi mucho a Fira. Fira es una buena, con el tema que trae con los CDTs, de compadre a compadre, amigo a amigo, de productor a productor. Se me hace muy interesante que hagan sus reuniones. Por ejemplo, hay algo que veo en el campo que se me hace muy interesante. Los lunes de faena, que siempre hacen los lunes de faena. Y la gente en Veracruz los hace. Pero ahora, como que han llegado a eso de que los lunes vamos a capacitarnos. Pero el tema es que se politiza, ¿no? Y a lo mejor algún productor que se salga un poquito de ese canal político. Y ahorita hay oportunidades muy grandes que está viendo. Por ejemplo, el tema de la caña de azúcar y el precio que trae ahorita. Los productores están muy emocionados porque está regresando la caña a precios decentes, y ya es notorio. Y en cambio otros productos que están muy bajos, el maíz, el trigo, etcétera, ¿no? Pero puede ser un área de oportunidad para poder hacer estos ejes productivos, ¿no? Y que la tecnología, digo, ya es muy barata. O sea, ya hay opciones que tengan. Pero aquí el pensar diferente, porque obviamente, a mí es otra pregunta que te tenía y te tenía fuera de guión. Y lo platicamos tú y yo, y igual que lo dijiste. Se dice mucho que la agricultura en México, el agricultor ya está muy viejo. O sea, tiene de 65 tantos años para arriba.
Yo digo que no es que la agricultura esté vieja, sino que las oportunidades de vista para los chavos todavía no son lo suficientemente atractivas en algunos aspectos para llegar al agro, ¿no? Pero eso, interrumpiendo también tu guión, el tema de la edad promedio del agricultor en México es un indicador súper sesgado que Dilo no, así no fuerte, es real. repítelo. Está muy sesgado ese dato. Sí, está muy sesgado ese dato porque aquí en México se dice mucho que hay un envejecimiento en el campo. Esa cifra, esa frase como tal y entendida como un todo es correcta. Pero el campo no está envejeciendo igual en todos los. Tú te vas a ver, es más, no me digas el nombre. La compañía que viste de robots, ¿qué edad promedio tiene la gente que está dedicándose a eso? 25 o 35 años. Okay. La gente que trabaja en desarrollo de bioestimulantes, ¿qué edad promedio tiene? 40 años. Okay. Y te vas a ver a agrícolas que son prósperas, que están exportando o que están en mercados nacionales, pero que están teniendo números negros. Y sí estás viendo que hay un relevo generacional. Los chavos no es que le huyan al campo porque es feo, los chavos le huyen a la parte pobre del campo, porque los chavos no quieren vivir condenados a un futuro con el que crecieron sufriendo y que esté carente de oportunidades. Lo que el chavo no es que le huya a la agricultura. Oye, ¿es una chamba pesada? Sí, sí es una chamba pesada. Es mucho más pesada que muchas otras, a lo mejor menos pesado que algunas. Requiere mucho conocimiento, pero en muchas ocasiones lo que estamos buscando cuando hablamos del tema de envejecimiento del campo es como decir, oye, pues el campo se va a quedar sin quien lo trabaje. Pero esa frase también así, digamos, como de manera íntegra también es correcta. O sea, porque mucha gente a lo mejor querría ser productor. Yo no sé cuánta gente quiere ser jornalero ahorita en las condiciones en las que se trabaja en muchas regiones del planeta, porque no hay una manera de competir, incluso hasta con los servicios de plataforma y de reparto. Entonces el chavo prefiere vivir en una zona urbana donde va a trabajar en una moto y él decide los horarios en los que trabaja porque le paga mejor. Y a lo mejor en algunos casos le da hasta unas prestaciones que en algunos trabajos agrícolas no tiene. Y esto no quiere decir, nuevamente, que sea para todas las agrícolas. En México hay muchas agrícolas, hace rato platicábamos de algunas de ellas, que tienen 30 años innovando en términos de responsabilidad social, van más allá de lo que pide la ley. Exacto. Hacen muchas cosas, hay otras que no. Cambió el esquema de pensar de los productores. En un podcast de un conocido, hubo un productor que dijo que había una frase, y lo voy a decir con todo lo que... Un productor se quejaba de que los chavos ya no están comprometidos, que ahora son sacacajas, ¿no? Que ya no dan el extra. O sea, te traigan tus cajas, trabajan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y ya no dan el extra. ¿Qué es el extra? ¿Trabajar tiempo extra gratis? Que no tengan derecho a... Pues que el tema de cultura laboral y de conocimiento ha ido cambiando. O sea, la forma como veían su trabajo nuestros padres o nuestros abuelos, a muchas escalas culturales y sociales, digamos, se ha ido enriqueciendo. Tú puedes ver las estadísticas de la escolaridad en el país y en el mundo y han crecido de manera bárbara en los últimos 40 años, o de hace 2 generaciones, o de hace una generación para acá. La gente está mucho más informada y entonces el hecho de que la gente te quiera pedir un poco más por ese extra no es que la gente nada más esté menos comprometida, o sea, el compromiso es de ambos sentidos. Y entonces el agricultor también tiene una corresponsabilidad en el bienestar de la gente que trabaja con ellos, ¿no? Pero no nada más hablaré yo del jornalero, hablo de toda la cadena. Toda la cadena, absoluto. Pero tú decías ahorita, o sea, tú dijiste, oye, es que hay envejecimiento en el campo, ok. Proveeduría de tecnología. Es más, Grinte, que es en un par de semanas, ve por favor la edad promedio de la gente que exhibe en los stands. Sí, no es necesariamente un envejecimiento de todo el sector. Hay sectores en donde incluso el relevo generacional se ha dado muy rápido. Y gente que empezó a producir bioestimulantes, por decir algo, hace 20 años o 15 años, ahorita los hijos están al frente. Porque son negocios prósperos. Entonces, a lo que le huyen los chavos no es a la actividad agrícola, le huyen a la falta de oportunidad. Entonces, hay que decirlo tal como es. Lo que necesitamos para que la gente quiera quedarse en el campo es generar esas oportunidades. Porque una de estas organizaciones que dices de inteligencia artificial, de métrica para suelos, planta, agua, etcétera, de biotecnología o de infraestructura, publican una vacante y claro que hay chavos que quieren trabajar ahí. Sí, claro. Porque las condiciones son diferentes. Pero también te voy a decir una cosa bien interesante y ahí sí tengo una gran pues, observación, que ya hay fuga de cerebros. Sí. Y hay fuga de gente que está muy bien preparada, que se está yendo del país. O sea, se está yendo. Se ha dado desde hace ya un tiempo, se sigue dando. Entonces, ahorita, continuando un poquito la idea antes de que interrumpiéramos por el tema del envejecimiento. Entonces, ahorita hay productos y hay innovaciones que son a lo mejor muy baratas o tienen un menor costo que lo que se pensaba originalmente para adopciones tecnológicas de este tipo. El chiste no es que sea menor o sea mayor. O sea,
Lo que para uno de nosotros puede ser barato, para otra persona puede ser más barato, a uno puede ser caro. O sea, lo que necesitamos es que todo el mundo lo pueda pagar. Y más allá de si lo pueden pagar, que todo el mundo lo pueda tener. Porque hay distintas formas de tenerlo, aunque no lo estemos pagando. Se puede rentar, se puede subsidiar, los programas que comentas. Este caso, como por ejemplo lo que comentas de FIRA, o sea, todas las redes de conocimiento que podemos hacer y de desarrollo de capacidades entre pares, o sea, los intercambios de experiencias o los bancos de conocimiento, esos son una joya para poder migrar conocimientos y adopciones tecnológicas. ¿Cómo le hacemos para que la infraestructura, los equipos y la ciencia sean asequibles para todo el mundo? Que los productores puedan tener acceso a esta información, a este tipo de innovaciones. Ese creo que muchas veces, aun cuando sea barato, hace poquito ya oí hablar a un líder agricultor también que decía, en una negociación que tenía con un tercero, le decía, es que aunque me lo vendan en $1, nosotros no lo podemos pagar. Entonces, bueno, es que el tema ya no es lo quiero o no lo quiero pagar, están funcionando casi raspando los números rojos. ¿Cómo le haces para que un productor de ese tipo, que sí le traería una diferencia muy grande el poder innovar o adoptar una tecnología, pueda tener acceso a ella? Eso sigue siendo. Sí, y también otro problema luego que veo que hay cambios muy importantes que podrían tener a la mano ellos, un productor, pero no están preparados técnicamente o sería muy complicado que lo entendieran, ¿no? Si a veces hasta para leer el pronóstico meteorológico es todo un tema. A veces para leer los estados de mercado y las predicciones de venta es todo un problema. Entonces, estamos en nubes de información y a veces hasta hacerle caso a un tema político que cuesta trabajo, ¿no? Político-económico del país. Y ahorita creo que estamos en ese reto. El cambio generacional es un tema de aceptación y aplicación, ya no tanto de tener disposición, ¿no? Tecnología, digo, y ya hay mucha muy barata que podría ser muy útil para muchos productores. Y ve que si los dejas tú, regalado se me hace caro, esa frase, regalado se me hace caro. Digo, no, hay que pensar en la tecnología adecuada. Y como dices tú, no es lo mismo un productor que ya tiene 500 hectáreas de ventas de una tecnología, no, pues para todo el campo no, es demasiado dinero, a uno que tiene 2 hectáreas, ¿no? Dices, no, pues sí me sirve porque es poquita tecnología, voy a comprártelo y me gasto muy poco dinero, ¿no? Y dependerá de qué son las 500 hectáreas y Sí, las 2 hectáreas, ¿no? sí. Porque un productor de 500 hectáreas de grano o un productor de 2 hectáreas de frutos rojos de exportación, Sí. cada uno va a tener un parámetro distinto de lo que va a ser caro o de lo que va a ser barato, La ¿no? compra de un RP, por ejemplo, un RP a una persona que vende maíz, pues ya sea relativamente sencillo implementarlo. Un RP para una agrícola que tiene 16 cultivos de empaque, pues va a ser todo un relajo, ¿no? Y tiene una plantilla laboral de 200 personas que tienen que aplicar un sistema, Sí, va a ser muy complejo, ¿no? sí. Y también cuando tú estás hablando de todos estos, digamos, diferencias, vuelves a hablar sin querer hacerlo, de este gran mosaico que es la agricultura o la diversidad de la agricultura mexicana. Porque entonces estamos hablando de que, oye, hay innovaciones tecnológicas que sabemos que le pueden servir a muchos cultivos, sí, en distintas condiciones. Y entonces tenemos que tener en cuenta muchos contextos para ver a qué le vamos a invertir. Porque también incluso podrías buscar fondos filantrópicos o podríamos buscar una política pública. Pero Rick, ha habido, y yo voy a decir así, amargamente, ha habido tantos fracasos en el agro y de tecnologías incompletas que se ha vuelto un problemón. El agro es un mar que colecciona naufragios. Tantos barcos hundidos en el agro de un montón de cosas que hemos tratado de hacer y que no han salido bien porque estuvieron mal planeadas, mal diseñadas, porque había corrupción, porque fue un mal momento para implementarlas. Por supuesto, hay un montón de naufragios de los que se tiene que aprender. Pero yo creo que viendo hacia adelante, y así como te decía lo de la revolución verde, yo no la justifico de ninguna manera. Había muchas cosas que a lo mejor no conocíamos. Pero yo creo que ahora sí ya no tenemos muchos pretextos para decir es que no sabíamos los impactos que podíamos tener. Porque ahorita esta gente que está innovando en muchos de los factores tiene acceso a saber cuáles son todos los principales impactos que tiene y las externalidades. Sabes, oye, mi producto va a ahorrarte un productor de un insumo, ¿no? Un biocontrol, un biofertilizante, un bioestimulante. Yo te voy a ayudar a producir más, te voy a ayudar a combatir estos problemas, te ayudo a ahorrarte en estos otros insumos que utilizas y también te voy a ayudar en temas de agua y de infraestructura y a lo mejor hasta te voy a ahorrar algo de jornales, etcétera, ¿no? Y te voy a dar vida en aquel. Entonces, tienes ya acceso a toda esa información de impactos positiva y también tienes acceso a la negativa. Y a una escala más grande tienes acceso a lo que esos impactos representan en la producción de una región y a lo mejor hasta en la economía de una región. Y entonces cuando estás implementando una política a nivel empresa, a nivel gobierno, a la escala que tú quieras, ya puedes tener una buena noción de hacia dónde se te va a mover el tablero con estos cambios que estás haciendo.
Y entonces, ahí sí, ya no podrías decir, oye, esta otra política otra vez naufragó porque no conocía este indicador. No, sí lo conocías. O tenías acceso a este indicador. Entonces, los procesos de planeación tienen que estar informados con todos estos indicadores. Porque muchas veces lo que ha pasado con esos naufragios es que, y vuelvo al tema de los retos que ha solucionado la agricultura. Oye, ¿qué es lo que queremos? Producir más. Pum, lo vamos a lograr con fertilizantes y con semilla. A todo. ¿Y qué te estás llevando entre las patas? No lo sé. No lo sé y no, no lo sé, no me interesa. Entonces, 40 años después, ahí andamos limpiando todo el reguero que se hizo con todo eso y tratando de enmendar un montón de externalidades, no llamarlas de una forma más burda, pero son externalidades que se ocasionaron. Entonces, lo que tenemos ahora es, oye, sí existe la responsabilidad de que mientras estamos limpiando todo ese reguero, no ocasionemos uno igual en otro tema, porque tenemos que tener en cuenta todo este mosaico de variables y de agriculturas que tenemos para poder decir, oye, el crecimiento tiene que tener en consideración todos estos factores que, desde mi punto de vista, tienen que caber en la solvencia, en la salud, o sea, que sean sanas, que sean sensibles y que sean solventes. Todas, y tienen indicadores abajo y tienen variables abajo. Y si nosotros estamos viendo que tengamos una agricultura que esté fijándose en estos tres aspectos, cuidando que las externalidades no sean negativas o que si son negativas tengamos un mecanismo paliativo, sí podríamos estar hablando de que la agricultura no va a estar cometiendo los mismos errores y no vamos a decir en 10 años, oye, ¿sabes qué? Este es otro naufragio. Y la intención, por lo que lo decías, también es un tema de credibilidad. Ahí hay un montón de fracasos. Sí, casi todos los fracasos que han habido han podido documentarse bien. ¿Cuál es el origen o qué fue lo que faltó cuando se estaba planeando o se estaba ejecutando? Yo creo que ahorita con todo esto que dice, hoy tenemos acceso a un montonal de información. Ya es muy difícil que haya un factor que podemos decir no lo conocíamos porque no había forma de medirlo. Más bien es no lo conocíamos porque no lo quisimos tomar en cuenta, eliminamos ese gran grupo de variables. O sea, es que nada más íbamos a resolver un problema de salud. No nos importó si se sacaron, no nos importó si se perdían empleos. Hay forma ya de medir todos esos impactos y de preverlos. Y entonces, cuando estás tomando decisiones a nivel una agrícola chiquita o un gobierno grandote, tú puedes tener una buena proyección de qué va a pasar con muchos de estos factores. Uno de los casos más, pues más a lo mejor delicados que podríamos platicar, es lo que pasa con una agrícola cuando toma una decisión. Tú sabes que las escalas a las que se adopta normalmente una nueva tecnología son pequeñas. Cuando algunas de las agrícolas han tomado la decisión de, sin conocer o sin hacer una prueba, adoptan a escala más grande, ¿qué pasa generalmente, Tonati? Pues hay pues normalmente lo primero que veo es un gran reto de adopción. Primer problema. Te la pasan metiendo recursos y sin medir las consecuencias. Ya, pon tú que es una actitud positiva y es un cambio de paradigma dentro de la empresa. Pero si es algo que sale mal y es un fracaso y es una inversión grande y todo eso, ¿qué puede pasar? Pues el abandono. Y regresar a exactamente donde estábamos, nomás que 2 años después. Y eso hace que pierdas un par de ciclos. Sí, claro. Hace que pierdas capacidad de reinversión y también pierdes credibilidad de parte de tu equipo agrícola que está manejando el cultivo, ¿no? Pero cuando alguien toma una decisión arriesgada de decir, oye, es que en lugar de hacer pruebas o de irme con alguna cautela, toma una adopción mucho mayor, casi siempre tienes el argumento o la recomendación de alguien más que te dice, yo ya lo probé y me funcionó, sea una tecnología, sea un insumo, o sea el servicio de una persona, casi siempre te lo dicen. Pero cuando tú lo adoptas a una escala más grande, tu gran beneficio es, si me salen bien las cosas, magnifico el impacto. Pero tengo que estar consciente también que si algo no sale como yo lo estaba planeando, el negocio va 2 años para atrás. Y si no tengo capital para reinventarme, pues tendré que estar buscando otra solución de escalas mayores. No, y a mí me ha tocado, por ejemplo, muchas veces yo digo, la inversión, por ejemplo, de digitalización tiene que ser un proyecto. Y un proyecto no significa un proyecto fundamentado en un caso de negocio. Que lo sepas bien. Quiero hacer esto, quiero que me va a provocar esto, y pongas bien tus puntitos. Tengo que llegar aquí, tengo que llegar acá, tengo que hacer esto. Porque no es fácil digitalizarse, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo. O igual, vamos a empezar con la agricultura regenerativa. Tiren todos los químicos, mañana empezamos con microorganismos. Sí, es un absurdo. Y yo creo que esto que dices es un acompañamiento, es un proceso. Tienes que entender que los ciclos agrícolas son largos, que esto va a durar varios ciclos. Los cambios no son, o sea, desgraciadamente las adopciones en el agro son lentas. Sí, claro. Y así deben ser. Y son lentas y tienen que ser conscientes y tiene que haber un responsable, varios responsables, ¿no? El operativo, el financiero, el técnico, y eso tiene que ser, que estés bien acompañado, que no te sientas, y aún así va a haber incertidumbre, ¿no?
y saber, yo creo que, yo siempre he dicho que en los proyectos es muy bueno saber lo que sale bien, ¿no? Pero es más importante saber lo que puede salir mal y cómo lo vas a afrontar. O sea, que tengas una respuesta buena a un riesgo, ¿no? A un riesgo, a una incidencia. Y tengas respaldo y tengas, ¿sabes qué? Puede pasar esto. Y como decía un CEO que escuché en la mañana en un otro podcast, decía, preparado para el riesgo siempre. ¿Cómo? Lo que tengas en la bolsa. Bueno, pero eso que dice ahorita, mira, cuando tú platicas ahorita con la gente que está a cargo de agrícolas, de las más vanguardistas que hay, no nada más aquí en México, ya toman en cuenta cosas. Hace rato preguntabas, ¿qué tanto cambia la agricultura en 10 años? Mira, hace 10 años, pocos de ellos tenían un análisis de resiliencia ante factores hídricos y climáticos. Ahorita, la gran mayoría de las agrícolas que tienen posibilidades de hacerlo, ya lo están considerando en su toma de decisiones de inversión para los siguientes años. No solo por la inversión en infraestructura, sino por un constante replanteamiento de somos rentables, somos competitivos, ¿qué nos falta para tener eficiencia? ¿Qué impactos generamos más allá? ¿Ante qué somos vulnerables? Creo que en todo eso, cuando tú ves lo que ha cambiado la agricultura, puedes decir, es que hay muchos progresos y ojalá esto estuviera disponible o fuera algo que pudiera tener todo tipo de productor. Si es un tema, tú decías hace rato, hay una diferencia cultural. No estoy seguro si es cultural, realmente, pero sí creo que hay una parte en donde entre más vamos teniendo información y más logramos hacer que permee a todos los productores, los vamos acercando de una manera más acelerada a que acepten todos estos cambios que tienen que tener. Entonces, hay una parte que es generar información, otra que es que les pueda llegar la información, y una más que es que lo que ellos pueden hacer con esa información sea algo accionable. Algo accionable es, si hay una tecnología que me pueda resolver un problema, que yo tenga acceso a esa tecnología. Y no nada más estoy hablando del aspecto económico, estoy hablando de que la sepas utilizar, que sepas medir, que sepas cuál es el grado de adopción al que puedes tomar a lo largo de X número de ciclos, pero que también los distintos productores de las distintas escalas que existen, que cada uno juega en mercados diferentes, puede entender cuál es el nivel de riesgo al que está sometido por los retos que está enfrentando hoy y los retos que sabe que puede estar enfrentando. Pues Rick, ya hablamos casi una hora. Me parece impresionante tener esta oportunidad de hablar contigo así. Yo creo que sí, hablamos de muchos temas, divagamos. Tona, muchas gracias por esta invitación. No, a ti, Rick, por estar contigo. Regañarme. Siempre me ha mucho gusto verte y estar contigo. Muy divertido. Grabaremos nuevamente pronto. Sí, claro, aquí andamos, ya saben. Si les gustó esto, compártanlo, dejen sus comentarios, me pusieron en mi lugar, pero esto es muy interesante. Gracias, Rick, nos vemos. Y si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.